Sailburu jauna, ona heldu zareten guztioi, ongitorriak, mi esker ona etortzetik. Lehenik eta behin esatea dakagu arazotxo tekniko bat, eta kreatibidadia gehiago landu inberko dugu Kinbrugen aurkezpena jarraitu alizateko, zetekan gure kainoia edo VG-aren konexioa zailtasun txiki batzu ditu, eta orduan, egin beharko dugu entzun, binen igual ikusi ez. Ekitaldia streamingen bitartez bai emango da, ekia.euskadi.net web horrian, eta bueno, nahi duenak gero jarraitu izango du, edo zeo zer ikusi nahi balima du errepikatuta, pues hor egukiko dugu. Inork ez da esnatzen goizian pentsatzen, parte hartzeko gogu izugarrakin esnatu nahi zaurez. Ez da, egia esateko horrelako esaldirik ez dugu maiz entzuten, ez? Paretaitza naiz eta oinarrizko beharren artean ez egotia guretzako oso importantia da. Eta pixka bat hori xede edo pixka bat importantzia ematen diogula frogatzeko hemen iaia 200 pertsona bildu gehala hori buruz hitz egiteko, solasaldian egoteko eta debatitzeko prest gaudela ikusi behar ez dugu, ez? Este gobierno ha retomado el reto de la participación ciudadana y quiere empezar por no dar nada por sentado, ¿no? Por empezar haciendo preguntas, porque sea la ciudadanía quien comience a marcar el rumbo, ¿no? Hoy lanzaremos algunas preguntas y otras irán surgiendo del resto del proceso. Preguntas como ¿qué se considera participación? ¿Toda participación ciudadana genera innovación social? ¿Cómo afecta la brecha tecnológica a la participación? El otro día leía un informe del Ararteko que decía que es verdad que la participación social a través de Internet y de las nuevas redes sociales se facilita, pero también está generando brechas, ¿no? Pues nos gustaría que todas esas preguntas surgieran hoy y muchas más que fuéramos poniendo sobre la mesa, ¿no? Mesas de colores, pegatinas, para que nosotros empecemos un poco a generar ideas colaborativamente, ¿no? Queremos contar con un plantel de personas más que interesante para intentar dar respuesta a esas preguntas y además desde irekia.euskadi.net intentaremos hacernos eco de todo lo que aquí se aporte, porque además creo que nos servirá para empezar a escribir perdón, ese nuestro libro blanco, el libro blanco de la democracia y de la participación en Euskadi. Gobernako prozesu hau oso garrantzitsua da, eta hori baieztatzeko justizia eta administrazio publikoko sailburua eta gobernuko bozeramailea Josu Erkoreka jauna gurekin daukagu. Josu, zurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno, jaun Andreok, egunon guztioi lehenik eta behin eta ongi etorri jardunaldi hauetara. Eusko Jaurlaritzako herri administrazio eta justizia sailburua naizenez, atsegin handikoa zait, benetan, herri administrazioen, gizarte eragileen eta entzute handiko profesionalen ordezkariak bildu dituen foro honetan parte hartzea. Gure gaurko asmoa da, administrazioek zer nolako mekanismoak ipini behar dituzten herritarren esku aztertzea. Bizitza publikoan modu zuzenagoan parte hartu ahal izan dezaten. Gaiari buruz gogoeta egitea, iritziak alderatzea eta hortik gero ondorioak ateratzea. Beste hitz batzuetan esanez, gaur egungo eta etorkizuneko ideiak, ekimenak eta planteamentuak guztion artean partekatzea. Batez ere, 21. mendeko euskal gizartea sendotze aldera, balio publikoa sortzeko aukera emango dutenak. Ez dut eskutatuko zein zaila den benetan halako erronka handi bati heltzea, baina ez dut ukatuko ez da ere aldi berean ezarri diogun helburu hori nekez lortuko dugula. Baina bai esan dezaket Eusko Jaurlaritza honek lehentasunezkotzat duela erronka horri heltzea eta berarekiko konpromiso irmoa duela eta konpromiso irmo horren ondorioz hainbat ekintza ari dela gauzatzen. Besteak beste, gaur bertan aurkezten dugun hauze ekitaldi hau berau. Gizarte berrikuntza, Europako erakundeek esaten dutenez, gure bide lagun handia izan dezakegu, bide berriak arakatzeko aukera emango baitigu herritarren
oinarrizko beharrak ase, bizitza kalitatea hobetu eta ahalik eta gehiena garatzeko aukera ematen dien sistema bat taxutzen joateko. Eginkizun horrek, ez dago zalantzarik, gauza asko eskatzen ditu. Talentua, konpromisoa eta jarduteko modu berriak behar ditu. Baina behin baino gehiagotan esan dudanez, herritarra eta administrazioaren arteko jardunaren funtsa eta ardatza. Herritarra beraz dugu administrazioaren jardunaren funtsean eta ardatzean bertan. Hori bai, herritarra da bera funtsa eta ardatza, administrazioaren jardunaren funtsa eta ardatza, baina herritarra ez da beti berdina inguru guztietan izaten eta denbora guztietan izaten. Herritarra berez aldakorra da. Eta 21. mendekoa ez da 20. mendekoa bezalakoa. Erabat aldatu da bere jarreretan, bere asmoetan, eta baita ere bere beharretan eta eskakizunetan. Horren ondorioz, administrazioak berak ere aldatu beharra dauka. Izan ere, 21. mendeko gizartera moldatu beharra bait dauka. Eta 21. mendeko herritarrari erantzun beharra bai dauka. Horrek moldatu beharra eskatzen dio. Eta erronka honi begiratuta hain zuzen ere, berrikuntza publikoari buruzko plan bat egitea erabaki dugu. Plan honen lehendabiziko ardatza, gobernantza sistema bera da. Eredu berria sustatzeari buruzko helburua hain zuzen ere. Helburu berri honek bi zutabe nagusi dauzka. Gardentasuna alde batetik eta elkarlana bestetik. Eta lankidetzaz ari naizenean, erakundeen arteko lankidetzaz ari naiz, baina baita ere erakundeen eta herritarren arteko lankidetzaz. Biak hartzen ditut gogoan, biak baitira ezinbestekoak. Izan ere, Euskadiko eredu berri honetan aurrera pausoak emateko helburuarekin, herritarrekin batera, Euskadirentzat demokraziari eta herritarren partaidetzari buruzko liburu zuri bat eratzea eta taxutzea erabaki dugu. Horretarako, ezinbestekoa da eragile guztien arteko koordinazioa bultzatzea. Ikuspegi guztiak kontuan hartzeko eta ahalik eta adostasun gehiena lortzen joateko. Gaurko jardunaldiaren xedea hortaz zera da zehazki. Jaurlaritza lantzen ari den berrikuntza publikoaren estrategiaren barruan ekin zaion demokraziari eta herritarren partaidetzari buruzko liburu zuriaren prestatze prozesua zertan den azaltzea. Eta aurreratu dezaket bai, gardentasuna eta lankidetza oinarri izango dituen gobernantza sistema berri bat sustatzea izango dela bere lehenbiziko helburua. Liburu zuri bat egitea erabaki izanaren arrazoia zera izan da. Guk uste dugula, abia bururik onena dela zalantzarik gabe, kontu honen uneko egoera eta joerak analizatu eta epe luzerako helburuak eta batera egin beharreko ekintzen proposamenak definitu eta ekarriko dituen agiri ofizial bat lantzea eta sortzea, kaleratzea. Horixe da, hain zuzen ere, gaur zuekin partekatu nahi dugun erronka. Eta espero dugu epe labur samar batean, gizarteari, euskal gizarteari, demokraziari eta herritarren partaidetzari buruzko liburu zuria aurkezteko gauza izango garela. Liburu zuriaz ari naizenean, konzeptualki egokia eta aldi berean praktikoa izango den liburu zuri batetaz ari naiz. Hau da, Euskadiko benetako egoera instituzionalari, sozialari, kulturalari eta linguistikoari, gure esparru juridikoari eta gizarte eta erkidego mailako parte hartzeari aplikatzeko modukoa. Konzeptualki beraz ondo tajutua, baina aldi berean praktikoa. Errealitatera, euskal egungo errealitate konkretura aplikatzeko modukoa.
Gu guztioi bi hitzetan esateko, geure aurrerakuntzaren alde lan egiteko konpromisoa eta adorea eragiten diguna. Halaber, 21. mendeko administrazioari bere eginkizuna eraginkor gauzatzeko aukera emango dion, lege arauen esparrua prestatzen ari gara aldi berean. Eta honi eutxirik, Euskal Administrazio Publikoaren lege berria aipatu behar dut. Hain zuzen ere, horretarako tresna egokia izango dan lege berri bat. Izapidetzen hasita dagoen lege bat, tramitatzen hasita dagoen lege bat. Bere diseinuan, bere konfigurazioan, gobernu egokiaren printzipioak jaso ditugu. Besteak beste, herritarren eta administrazioaren arteko interakzioa, publizitate aktiboa eta informazio publikoa jasotzeko eskubidearen bermea, eta baita ere, herritarrek balio publikoa sortzeko prozesuetan parte hartzeko eskubidea finkatuko dituzten printzipioak. Azken batean, administrazioa irekiago eta irisgarriago, bizkorrago eta eraginkorrago bilakatzen dituen printzipio guztiak. Gobernu demokratikoen, egonkartasun sozialaren eta garapen ekonomikoaren funtsezko betekizun gisa. La jornada de hoy tiene por objeto dar a conocer el proceso de elaboración del Libro Blanco de la Democracia y de la Participación Ciudadana, que se enmarca dentro de la estrategia de innovación pública que está elaborando el Gobierno vasco y que, en primer lugar, pretende impulsar un nuevo sistema de gobernanza basado en los principios de la transparencia y la colaboración. Y hemos optado por elaborar un libro blanco porque consideramos que el mejor punto de partida es, sin duda, la elaboración de un documento oficial que analice la situación y las tendencias existentes en este ámbito e incorpore, además, objetivos a largo plazo y propuestas de acción conjunta. Este es el desafío que queremos hoy compartir con vosotros, esperando que en un plazo más o menos breve seamos capaces de presentar a la sociedad vasca un instrumento que resulte conceptualmente riguroso, pero a su vez sea práctico y aplicable a la concreta realidad institucional, social, cultural y lingüística de Euskadi, a nuestro específico marco jurídico y a nuestra concreta trayectoria en participación social y comunitaria. Un instrumento, en definitiva, que nos comprometa y estimule a todos a construir nuestro propio progreso. Al mismo tiempo, estamos trabajando en la elaboración del marco normativo que vaya a permitir a la Administración vasca del siglo XXI llevar a cabo su misión de la forma más eficaz y eficiente. Me estoy refiriendo al anteproyecto de ley de Administración Pública Vasca que acabamos de comenzar a tramitar y cuya configuración acoge principios de buen gobierno, como no podía ser de otra manera. El texto en el que estamos trabajando contemplará, entre otros extremos, aspectos tales como el de la interacción de la ciudadanía con la Administración pública, la publicidad activa y la garantía de acceso a la información pública como bases de la transparencia y la participación ciudadana en la generación de valor público. Incorporará, en definitiva, todos aquellos aspectos que contribuyan a la configuración de una administración pública más abierta, más accesible a la ciudadanía, más diligente y eficaz, como requisitos esenciales del gobierno democrático, la estabilidad social y el desarrollo económico. Me he referido con anterioridad a las posibilidades que nos brinda la innovación social en este campo, pero la pregunta es, ¿cómo podemos hacer innovación social hoy aquí en Euskadi? Las innovaciones sociales se caracterizan por ser procesos colaborativos que hacen posible la participación de personas o agentes con el objetivo de solventar problemas sociales mediante la co-creación de soluciones y la aportación de propuestas con visión múltiple, que no han sido experimentadas anteriormente, pero que gozan de una cierta aceptación ciudadana. Ello precisa de estrategias de capacitación de la ciudadanía, de las instituciones y de los agentes privados para generar modelos de
colaboración que sean co-creativos y constructivos, que promuevan un cambio de nuestra mentalidad. Hemos de conseguir que instituciones, ciudadanía y otros actores privados nos convirtamos en agentes tractores de este cambio que resulta tan necesario. Hemos de huir, y esto es importante, de la idea de asociar automáticamente lo público con las instituciones y pasar a entender que lo público es el conjunto de bienes tangibles e intangibles cuya posesión, cuya responsabilidad y disfrute corresponde a toda la ciudadanía. Un espacio, el de lo público, indispensable para el desarrollo de las personas y sus capacidades, que debe ser cuidado y respetado como bien común. Hemos de conseguir promover un liderazgo público, inclusivo, participativo e integrador. Si reflexionamos por un momento en torno a las causas que han generado esta situación de grave crisis en la que nos encontramos, podremos comprobar que la devaluación del sentido de lo público ocupa, sin duda, un lugar destacado entre estas causas, entre las causas del origen de la crisis. Cuando los ciudadanos y las ciudadanas nos replegamos a la vida privada y abandonamos el espacio público o nos desentendemos de él, estamos dejando el progreso de nuestra sociedad en otras manos, sin pensar que todo esto después, a medio o largo plazo, tendrá repercusión para el conjunto de la sociedad y su configuración. En la antigua Grecia era ciudadano quien gozaba de libertad, pero la libertad en aquel contexto conllevaba participar activamente, junto con los demás conciudadanos, en la toma de decisiones en la plaza pública. La ciudadanía y la consiguiente libertad conllevaba contribuir a la construcción de la polis. Hoy en día, sin embargo, tal y como pone de relieve el filósofo liberal francés Benjamin Constant, la libertad es con frecuencia entendida como independencia personal, mucho más que como participación. Hoy en día son principalmente los representantes elegidos por la ciudadanía los que se ocupan de las cuestiones públicas. Pero tal y como advierte el filósofo al que acabo de referirme, si nos aferramos a la libertad como independencia y dejamos las cuestiones públicas sistemáticamente en otras manos, llegará un momento en que nos quitarán hasta la libertad como independencia, porque habremos puesto todo en manos de otros y al final acabarán convirtiéndonos en vasallos y en siervos, aunque no lo parezca. Fin de la cita. Son varias las razones que nos han llevado a incorporar en el programa de gobierno de esta 10ª legislatura el desarrollo de herramientas participativas y protocolos que articulen la participación ciudadana, la implantación de ventanas electrónicas de participación o la elaboración de un libro blanco de democracia y de participación ciudadana. En primer lugar, la convicción de que la ciudadanía vasca tiene capacidad y madurez suficientes como para entender los procesos políticos y de gestión pública y para contribuir a aumentar la efectividad de las políticas públicas. En segundo lugar, el interés y el compromiso acreditados por la ciudadanía vasca, en la búsqueda activa del bien común, tanto en tiempos de penuria como en tiempos de bonanza, lo que nos permite ir dando pasos para profundizar en la democracia, reforzando la soberanía del demos frente a la idea de la delegación. Y por último, porque un buen gobierno está obligado a procurar la máxima creación de valor público para la ciudadanía, aportando siempre respuestas efectivas y útiles a las necesidades o demandas sociales para las que se ha establecido su deseabilidad política en base, se supone siempre, a un proceso de legitimidad democrática. La creación de valor público implica dar respuestas a los problemas relevantes de la sociedad, generar oportunidades para las actuales y para las nuevas generaciones y fomentar la deliberación democrática, creando comunidad, creando ciudadanía y, en última instancia, construyendo democracia. La solución
de los problemas globales debe provenir de mecanismos de cooperación para que la potencia de la inteligencia colectiva pueda crear nuevas soluciones a esta complejidad. Hainbat arrazoirengatik gehitu dizkiogu 10. legegintzaldi honetako gobernu programari herritarren parte hartzea gauzatzeko tresna eta protokoloak garatzea, parte hartzeko leiho elektronikoak ezartzea eta demokraziari eta herritarren partaidetzari buruzko liburu zuria egitea. Hasteko, sinetsita gaudelako goitik eta bera gainera, euskal herritarrak gauza direla prozesu politikoak eta kudeaketa publikoak zertan diren ulertzeko eta politika publikoen eraginkortasuna areagotzen laguntzeko. Bigarrenik, euskal gizarteak interes eta konpromiso handia erakutsi duelako guztion onurarekiko, nola estualdietan, ala oparoaldietan. Hori dela eta aukera dugu demokrazian sakotzeko, demosaren subirotasuna sendotuta, delegazioaren ideiaren kaltetan. Azkenik, gobernu on batek ahalik eta balio publiko handiena sortzeko obligazioa daukalako, bere herritarrentzat eta erkidegoarentzat berarentzat baita ere, gizartearen behar eta eskaerei erantzun eraginkor eta baliagarriak emanez. Cada vez son más frecuentes los estudios que confirman la relación que guarda la calidad de los gobiernos y de sus instituciones, tanto públicas como privadas, con el progreso económico y social de un país. En el último ranking de competitividad que elabora anualmente el World Economic Forum, se afirma que los países líderes en el ámbito de la calidad de sus instituciones crecerán en el periodo 2012-2017 de media un 12% más que el resto de las economías desarrolladas, pero que no ocupan ese lugar destacado en el ranking de calidad de instituciones. Y asimismo, se comprueba que los países con altas puntuaciones en buen gobierno, esto es, con altas puntuaciones entre los 4 factores clave que definen este buen gobierno, el cumplimiento de las leyes, la eficacia del gobierno, el control de la corrupción y la transparencia, estos países tienden también a ser líderes en innovación. La participación ciudadana tiene, pues, un enorme potencial, pero necesita de un cierto mimo para que funcione bien y dé frutos. Liderazgo, transparencia, medios adecuados y compromisos claros son algunas de sus principales condiciones. Me gustaría poner fin a mi intervención reiterando el compromiso decidido del Gobierno vasco por profundizar en la democracia y en la participación ciudadana, liderando un proceso de regeneración política y revitalizando los principios de diálogo y de transparencia. Diálogo con la ciudadanía para abordar los problemas, escuchar, compartir y corresponsabilizarnos con las soluciones. Y transparencia para que los ciudadanos y ciudadanas estén informados en todo momento de las políticas públicas, puedan opinar, puedan proponer y enjuiciar la actuación pública y para que la Administración trabaje también desde la autocrítica sistemática y la humildad, con un espíritu de mejora constante. Amaitzeko, berretsi egin nahiko nuke, berriz ere, Eusko Jaurlaritzak konpromiso irmoa duela demokrazian eta herritarren parte hartzean sakontzearen alde eta gidari izango dela leheneratze publikoaren prozesuan elkarrizketaren eta gardentasunaren printzipioak suspertzen. Elkarrizketa arazoei heltzeko, herritarrei entzunteko eta eurekin batera konponbideak partekatzeko. Eta gardentasuna, herritarrak une oro izan daitezen politika publikoen jakitun, eman ahal izan dezaten euren iritzia, euren proposamenak eta ekintza publikoak juzgatu ahal izan ditzaten, eta azkenik, logikoa denez baita ere, administrazioak apaltasunez eta autokritikaz egin dezan lan etengabe hobetzeko asmoarekin. Espero que la jornada sea provechosa para todos los asistentes
y no me extiendo más en mi intervención inicial porque no quiero robar más tiempo a los que saben realmente de estos temas, a quienes cedo inmediatamente la palabra. Eskerrik asko. Eskerrik asko, sailburu jauna. Nuestro ponente Joaquín Brugué y Torruella, que a continuación nos comentará, como ya les había dicho, sin nuestro cañón, pero intentando mejorar el contenido de la presentación con nuestra imaginación. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona y es doctor en Ciencia Política por la misma universidad. Joaquín ha sido director general de Participación Ciudadana en la Generalitat de Cataluña, profesor de Ciencia Política. Su actividad docente incluye también cursos y congresos relacionados con políticas públicas, administración local, servicios sociales y participación ciudadana. Sus proyectos de investigación tratan sobre inmigración, políticas sociales, modelos políticos y servicios públicos. Ha publicado diversos libros sobre políticas públicas y artículos en revistas de estudios políticos, de ciencias políticas y sociales, de trabajo social, de relaciones laborales, etc. En el mundo académico, Brugué ha desarrollado tareas como jefe de estudios, coordinador responsable de programas y vicedecano de ordenación académica en diversas universidades. Sin más, le cedo la palabra. Joaquín. Bien, Egunon, buenos días. Y antes que nada, pues felicitaros por la iniciativa y por el camino que ahora empezáis con la elaboración del libro blanco, y agradeceros de verdad pues la confianza de haberme invitado a estar hoy en este momento de inicio de este proceso. Quizá el agradecimiento nos extiende a la hora de plantear la presentación con buen rollo, en el sentido de que el objetivo de esta presentación, que no tiene que durar más de 25 minutos, es muy ambicioso y difícil de alcanzar en este espacio, ¿no? De alguna forma lo que debería intentar en este espacio es definir de qué estamos hablando cuando hablamos de participación, cuáles son las razones que justifican que estemos aquí reunidos y dedicando tiempo y recursos a este tema, hacer alguna mención a cómo desarrollar experiencias de éxito en el ámbito de participación, advertir de posibles dificultades. Claro, esto no es nada sencillo de hacer en este espacio, sobre todo porque además el tema de participación nos refiere a la democracia, a formas de articular el funcionamiento de sociedades democráticas, y este ha sido uno de los términos más polisémicos, más adjetivados del ámbito del pensamiento, pero también de la práctica política, ¿no? Es decir, podemos hablar de democracia participativa, democracia directa, democracia representativa, democracia deliberativa, democracia agregativa, democracia elitista, democracia popular. Es decir, le hemos puesto gran cantidad de adjetivos y en realidad entiendo que para poder clarificar efectivamente de qué estamos hablando deberíamos entretenernos en estos aspectos, que obviamente no os asustéis, no voy a hacerlo, pero sí que reconocer que estamos ante un término muy polisémico y donde no es fácil saber siempre de qué estamos hablando. Y en segundo lugar, también es un tema que ha suscitado polémicas, que ha sido instrumentalizado, que es fácilmente instrumentalizable por diferentes visiones o diferentes connotaciones, y que incluso durante los últimos años podemos haber visto, si me permitís que lo exprese de una forma muy poco académica, cómo la participación ha servido a veces para echárnosla los unos a los otros por la cabeza, o para reivindicar determinadas cosas, o para atacar a determinadas posiciones, con lo cual tampoco es un término pacífico en este sentido, es un término complejo académicamente y polémico políticamente, por lo tanto no es fácil abordarlo de una forma muy simplificada. Aún así, lo que
pretendo es dar respuesta a lo que me pidieron, y intentaré dar 2 o 3 pinceladas sobre las 3 preguntas fundamentales, ¿no? ¿Por qué necesitamos perder tiempo o ganar, yo creo que es ganarlo, en buscar formas de articular políticas de participación, o de hacer políticas con los ciudadanos? En segundo lugar, sin entrar en los debates académicos, pero de una forma un poco más intuitiva, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de participación? Una pincelada también muy rápida sobre cómo hacerla, y unas ciertas conclusiones vinculadas al título de la presentación, que era participación ciudadana tan difícil y tan imprescindible. Como se ha comentado, yo había traído unas imágenes en un PowerPoint, pero bueno, como creo que también estamos aludiendo a temas de innovación y de creatividad, pues yo os pediré un poco de imaginación y que hagáis, simuléis que veis las imágenes que están al fondo, que yo os diré que tenéis que ver, y os lo imagináis. Como no había prácticamente nada escrito, sino que eran imágenes, pues yo creo que lo podéis hacer sin dificultades. Bien, paso pues a la primera transparencia. Como veis, la tenemos aquí detrás, y bueno, pues como hace un momento también aludí, hay dos personajes que son 2 griegos clásicos. Tenéis aquí a vuestra derecha tenéis a Aristóteles, y a vuestra izquierda tenéis a Platón. No tenéis que ver nada más, o sea que tampoco es muy complicado. Y luego intentaré... Ya está. Es que ha sido... Faltaba esto, Bueno, muy bien. Pues nada, ya lo tenemos aquí delante. Bueno, enseguida veréis por qué he utilizado estas 2 imágenes, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿No? La primera pregunta era ¿por qué necesitamos dedicarnos a la participación, ¿no? Y más que intentar justificarlo muy teóricamente, yo quería señalar una paradoja que, al menos en el caso que conozco más de la participación en Cataluña en los últimos 15-20 años, siempre me ha sorprendido. Una paradoja que alude a una cierta simetría entre lo que ha sido la oferta de participación y la demanda de participación. La oferta que han hecho los gobiernos locales, autonómico también en este caso, y las demandas de los ciudadanos y grupos de ciudadanos de participación. Y quizá viéndolo de una forma que habría que matizar mucho, pero un tanto simplificado, esta simetría ha jugado en favor de una enorme oferta de participación ciudadana que a menudo no encontraba participantes, o que encontraba una más débil demanda de participación. Entonces, en el caso que conozco, pues en Cataluña, en los últimos, yo diría, casi 20 años, han proliferado las experiencias de participación ciudadana, sobre todo en el ámbito local. Han aparecido másters y profesionales en participación ciudadana. Se han generado unidades locales y autonómicas. Yo trabajé en una de ellas dedicadas a la participación ciudadana. Se han construido consejos, mesas, espacios dedicados a la participación ciudadana. Se ha regulado a través de reglamentos, de algunas directrices diversas, ¿no? Por lo tanto, ha habido una fuerte oferta de participación ciudadana que a menudo y de forma paradójica se ha encontrado con la dificultad de que siempre eran los mismos, de que a los espacios de participación pues iban 4, los clásicos problemas con los que nos encontramos, ¿no? E incluso, si me permitís, también exagerando un poco, con un elemento aún más paradójico, y es que muchas veces el resultado final de estas experiencias de participación no ha generado enormes satisfacciones ni beneficios, incluso para aquellos que los promueven. Solo he visto una vez
un trabajo de Joan Font sobre la relación entre dedicación de un ayuntamiento a políticas de participación y resultados electorales en la siguiente legislatura. Y no hacía muy recomendable el dedicarse a la participación en términos generales, ¿no? A menudo también porque, como decíamos antes, al ser un tema polémico, al ser un tema polisémico, a veces la participación genera desencuentros entre un gobierno que la quiere promover con una determinada idea de lo que está haciendo y unos ciudadanos que esperan de ella otra cosa y por lo tanto esto al final acaba generando pues esta paradoja, ¿no? Pero en cambio, fijaos, a pesar de esta paradoja, que además tiene una lógica bastante internacional, no es un asunto únicamente catalán, ni español, ni del País Vasco. Aún así, llevamos 20 años insistiendo en hacer participación, ¿no? Cuando a lo mejor, si hubiéramos interpretado adecuadamente esta paradoja, hubiéramos parado, ¿no? Si nadie lo pide y los resultados no son, o si hay poca gente que lo pide de una forma activa y los resultados no son siempre tan satisfactorios como pensábamos, ¿para qué insistir, ¿no? Ofreciendo temas de participación? Y en cambio, no solo insistimos, sino que es muy generalizada esta insistencia, se da en diferentes lugares del mundo y compartiendo estas mismas dificultades, ¿no? Claro, esto nos lleva a la pregunta del por qué, que es en la que ahora estoy situado, ¿no? ¿Por qué persistir en ofrecer políticas de participación en este contexto en el cual la experiencia nos dice que es difícil, que hay algunas dificultades? Una primera respuesta, que ya anticipo que creo que hay algo de cierto en ella, pero que para mí no es la respuesta adecuada, es la de decir, bueno, los políticos, sobre todo, responden con participación porque hay unas ciertas dosis de cinismo en sus actuaciones. Es decir, como ya no saben qué ofrecernos, como ya se encuentran colapsados y con muy poca capacidad para continuar haciendo efectiva aquella promesa de los antiguos estados de bienestar, de proporcionarnos cada vez más y mejores servicios. Como esto ya no acaba de funcionar, pues ¿qué hago? Pues a ver si los entretengo con participación ciudadana, a ver si ofreciendo espacios de debate y de participación recupero una cierta legitimidad, o si queréis en esta expresión más cínica, los distraigo para que no se den cuenta de que en realidad lo que estamos es con una cierta incapacidad de resolver problemas que tienen encima de la mesa. Claro, esto ha dado lugar a algunas de estas polémicas y desencuentros, porque hay colectivos, personas que pueden considerar que las ofertas de participación han sido interesadas o han servido para legitimar determinadas posiciones. Yo creo que esto está también en el debate sobre la participación. Pero os decía que desde mi punto de vista simplemente esta especie de cinismo no explicaría esta persistencia de la participación en el debate público de las últimas 2 décadas, y yo creo que los políticos, o la política en general, si queréis, no solo es cínica, sino que sobre todo es intuitiva. Intuye una cosa que la formularé de una forma muy poco académica, que es la razón, desde mi punto de vista, básica para la participación. La política intuye que sola no puede con los problemas que tiene hoy día que abordar, y que por lo tanto la participación, claro, le estamos dando desde esta perspectiva un cierto giro. No es tanto una demanda de los ciudadanos, sino una necesidad de los gobiernos. Los gobiernos a lo mejor no sabemos muy bien cómo hacerlo, a lo mejor tenemos dudas sobre de qué estamos hablando, pero desde esta intuición yo creo que nos damos cuenta de que sin colaboración, sin compromiso, sin ayuda, sin lo que queramos, simplemente el destino es fracasar en el despliegue de políticas, de intervenciones públicas que pretenden resolver los problemas de la colectividad. Por lo tanto, yo siempre digo que
reconocer la necesidad de participación por parte de los gobiernos, en primer lugar, es un acto de modestia y de reconocimiento del fracaso, si queréis, entre comillas, de las aproximaciones que monopolizan las soluciones que se dan a los ciudadanos y que, por lo tanto, reconoce la necesidad de trabajar con los demás, ¿no? Trabajar con los demás, pues porque los demás nos ayudan a mejorar los contenidos de las políticas públicas, Por lo tanto, los necesitamos desde un punto de vista sustantivo, pero también los necesitamos a los demás desde un punto de vista operativo, frente a lo que llamaban el trade-off entre eficiencia y participación, ¿no? Lo que algunos decían, no, si esto de la participación está muy bien, lástima que nos cueste tanto tiempo y dinero, porque si no sería chulo, Es decir, el trade-off era participación muy bien, pero tenemos que pagar un precio en términos de eficiencia, Bien, yo creo que nos hemos ido dando cuenta que no, que es al revés, que la participación no solo mejora los contenidos, sino que también mejora la eficiencia a la hora de desplegar políticas públicas que pueden apoyarse en las complicidades, en los compromisos, en el soporte de una sociedad civil que, si no, es muy difícil desplegar eficientemente una iniciativa política cuando no has generado estas ciertas complicidades o estos ciertos apoyos a tus políticas, ¿no? Y en este sentido también la participación es necesaria porque genera, lo comentaba también anteriormente en la introducción, genera estos ciudadanos en la acepción clásica, que viene de la Grecia clásica del término. Yo siempre recuerdo que el ciudadano para los griegos era aquel que era capaz de entender que su bienestar dependía de la participación en el ágora pública, de que su interés individual dependía de su capacidad para interesarse por lo colectivo, ¿no? Y la palabra que definía al no ciudadano, o si queréis el antónimo de ciudadano, era idiota, y el idiota era el que incapacitado porque no era capaz de preocuparse de nada más que no fuera él mismo. Claro, fijaos cómo esto ha llegado a nuestros días. Seguramente hoy la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que el idiota es el que pierde tiempo preocupándose de lo colectivo y no se preocupa únicamente de lo suyo, Por tanto, una sociedad de idiotas es una ciudad muy difícil de gobernar, y los espacios de participación y una política participativa, yo creo que también no solo mejora las capacidades de gobierno, sino que mejora la ciudadanía, y nos ayuda a movernos, esto dicho así queda un poco feo, ¿no?, pero a convertir a nuestros ciudadanos idiotas en ciudadanos de verdad, que son capaces de debatir sobre lo colectivo. Y, en definitiva, por lo tanto, ¿por qué necesitamos de participación? Pues porque sin ella no podemos gobernar. Y este es un viejo debate, que estos señores que tengo detrás mío, y acabo con esta primera pregunta, ya lo planteaban. En realidad, ellos se planteaban cuáles son las mejores formas de gobierno, y para unos la participación y la democracia era un ingrediente de estas formas buenas de gobierno y para el otro no, y es un debate clásico. Pues cuando a Platón se le pregunta cuál es la mejor forma de gobernar, diría sin participación. No diría esto porque era un término que no se utilizaba de esta forma en la época, pero él diría la mejor forma de gobernar es que tome las decisiones el rey filósofo, el experto, el que sabe, y que alejemos de la toma de decisiones a los ciudadanos mediocres, que no tienen las capacidades necesarias para tomar decisiones. Tanto Platón es una especie de tecnócrata van la letra, ¿no?, una especie de defensor, ¿no?, del gobierno a través de las capacidades, en aquella época decía, de los filósofos como representantes de la sabiduría, ¿no? En cambio, fijaros que Aristóteles tiene una frase también que yo creo que encierra una parte
del sentido de la participación, en la cual nos decía, no hay ni el más sabio de los hombres tiene la sabiduría de muchos hombres. Es decir, ni el más sabio individualmente puede superar nunca la sabiduría de los que son muchos. Y por lo tanto nos da una razón fundamental para hablar de participación, que es que la sabiduría es colectiva. Nace de la hibridación, de la mezcla. También se citaba en la introducción, ¿no? Somos capaces de gobernar sabiamente cuando miramos los problemas no desde la perspectiva de uno que sabe mucho, sino de muchos que saben cosas parciales. Esto seguramente hoy lo podemos estructurar a través de la hibridación, de la diversidad, de cómo esto genera innovación, pero insisto, es un viejo debate que ya tenían Platón y Aristóteles, y que también Pericles resumía en una frase muy citada, cuando decía que para nosotros, se refería a los legisladores clásicos, la discusión, si queréis el debate, la participación, lo que queramos, no es una piedra en el camino hacia la acción, sino el paso previo para tomar decisiones sabias. ¿Por qué necesitamos participación, debate, diálogo? Pues porque necesitamos tomar decisiones sabias, y sin esto no lo conseguiremos. Bien, la segunda pregunta que nos lleva a la siguiente imagen, que no sé cómo se pasa. Ahora... en la siguiente imagen, supongo que cuando hable de ella ya aparecerá, aparecen dos señores un poco más actuales. Uno del siglo XIX, el de la barba, que es Max Weber, y el de al lado, que es Habermas, y que los utilizo para también dar un par de pinceladas sobre de qué estamos hablando. También muy intuitivamente. No estamos hablando de la participación como un fin en sí misma. La participación no tiene virtudes por ella misma, pero yo creo que aquí no es lo que yo quiero subrayar, ¿no? Tampoco estamos hablando de la participación como unas metodologías que se van poniendo de moda y que sirven para hacer operativas determinadas reuniones, ¿no? Y tampoco estamos hablando, y esto es más discutible, pero yo quiero ceñirme a esto, no estamos hablando de participación directa, en el sentido de que yo no hablo ahora de la participación como que el gobierno deja de tomar decisiones y las traslada a otro ámbito, que son los ciudadanos, que pueden ejercer directamente la toma de decisiones, ¿no? Esta es una distinción importante, y yo creo que a menudo es bueno que se traslade la capacidad de decisión a ciudadanos directamente. Esto se hace a través de asambleas, lo hacían los clásicos, o de referéndums, pero yo creo que en general cuando hablamos hoy de participación hablamos de cómo incorporamos la participación al diseño de políticas públicas, a las diferentes intervenciones que hace un gobierno. Y en este sentido no hablamos de cómo el gobierno deja de tomar decisiones, sino de cómo las toma de otra manera. No se trata de dejar de asumir la responsabilidad gubernamental de decidir qué hacer con nuestras políticas de desarrollo económico, de servicios sociales, de salud, de medio ambiente, de lo que sea, sino de ver cómo mejoramos estas decisiones públicas incorporando a los ciudadanos, ¿no? Y aquí nos encontramos que hay como dos también, una tradición y un elemento más reciente que ejemplifican estas dos personas que aparecen en la pantalla, ¿no? Max Weber es el representante de entender la toma de decisiones desde la perspectiva de lo que llamamos racionalidad tecnocrática, y que ha venido a caracterizar el funcionamiento de nuestras administraciones públicas durante más de un siglo. Y es un funcionamiento que podemos también resumir a partir de una doble simplificación. ¿Cómo hacemos para abordar los problemas desde esta perspectiva weberiana? Pues en primer lugar, primera simplificación,
cuando nos llega el problema, lo tenemos que colocar en un determinado cajón sectorial. Tenemos que convertir el problema en unidimensional. Decidir si este problema es de salud, es de servicios sociales, es de medio ambiente, es de promoción económica o es de no sé qué. Por tanto, la primera simplificación es que cada problema tiene, si queréis, una dimensión dominante, es unidimensional. Y la segunda simplificación es que cuando lo ponemos en el cajón correspondiente, ahí hay un experto en aquel tema, en aquel ámbito sectorial, que será el que nos dará la razón, el cual nos dará la solución. Claro, que esto acaba generando estas estructuras administrativas con las que funcionamos, que son muy sectorializadas, muy compartimentalizadas, primera simplificación, y muy profesionalizadas, con un papel muy relevante del conocimiento experto que viene de la segunda simplificación, ¿no? La gran ventaja de esta aproximación, siempre eso nos ha dicho, es que garantiza la eficiencia en el funcionamiento de las estructuras administrativas. Frente a esto, Habermas, que es este filósofo alemán todavía vivo que tenéis a la derecha, invoca lo que él llama la racionalidad deliberativa, que es lo que yo entendería que es participación ciudadana, ¿no? Cuando yo digo de qué estamos hablando, cuando hablamos de participación, yo entendería esta racionalidad deliberativa. Y él nos diría, para dar respuesta a un problema, no tenemos que simplificarlo, sino que asumir su complejidad. Y tenemos que entender que los problemas son poliédricos y que, por lo tanto, para abordarlos tenemos que escuchar a los diferentes, a los que tienen diferentes puntos de vista sobre este mismo problema. Por eso Habermas habla de racionalidad comunicativa o racionalidad deliberativa, ¿no? La participación, por lo tanto, la entendería como, en primer lugar, la capacidad de asumir la complejidad, cosa imprescindible en el siglo XXI. Claro, hace quizá algunos años los problemas se dejaban simplificar y, por lo tanto, Weber tenía espacio de trabajo. Por lo tanto, cuando alguien pretendía construir una carretera, pues esto se dejaba simplificar y aceptábamos que era un tema de ingeniería y que habían unos ingenieros que eran los que tenían que dar la solución. Hoy las carreteras ya no se dejan simplificar porque sabemos que tienen que ver con promoción económica, que tienen que ver con medio ambiente, que tienen que ver con calidad de vida y que, por lo tanto, las infraestructuras no son un tema exclusivamente de ingenieros, sino también de promotores económicos, de vecinos, de ecologistas y, por lo tanto, el diseño de un trazado de una carretera no es el que nos dice únicamente el ingeniero, sino el que, diría Habermas, descubrimos después de verlo a partir de las perspectivas múltiples de estos actores, ¿no? Con la gran ventaja, yo diría, y esto nos recuerda a nuestros autores griegos, de que la deliberación sobre todo lo que genera es inteligencia colectiva. Por lo tanto, nos da capacidad no solo de ser eficientes a la hora de diseñar trazados de infraestructuras, sino de ser inteligentes en estos trazados, que yo creo que es lo que nos exige una sociedad más compleja y más sofisticada como la que hoy tenemos, ¿no? En la tercera transparencia aparecía una cosa que quería ser un ejemplo, y aparecen aquí un señor y una señora que son dos arquitectos, un arquitecto y una arquitecta famosos, y que nos muestran, pasando a la pregunta del cómo, la manera de operar en un ámbito tan tangible como las políticas urbanas o las políticas urbanísticas, ¿no? Tanto no me voy a entretener en explicar cosas relacionadas a cómo se hace participación, sino que simplemente lo voy a ilustrar con estas dos imágenes, ¿no? A vuestra izquierda tenéis a Le Corbusier, y fijaos, la imagen es muy gráfica. ¿Cómo se diseña una ciudad? Pues yo soy una especie de dios tecnocrático que miro la ciudad desde arriba. Las personas tienen un tamaño pequeñito, y yo veo la ciudad como una especie de maqueta.
La mayoría, por ejemplo, de los mapas con los que trabajaba un discípulo de Le Corbusier y Niemeyer, ¿no?, cuando diseña la ciudad de Brasilia, son vistas aéreas, ¿no? Porque lo que hace, digamos, metafóricamente Le Corbusier o Niemeyer es subirse a una nube y desde arriba, con su conocimiento técnico, dibujar los espacios donde viviremos, los caminos por los que nos moveremos, los lugares donde iremos a trabajar, qué haremos o dónde iremos para divertirnos o para comprar o para lo que sea, y nosotros somos pequeños puntitos que él visualiza desde arriba, simplemente como esta especie de filósofo rey o de dios tecnocrático. Esta es, si queréis, la expresión de una forma de gobernar o de tomar decisiones basada en la racionalidad tecnocrática que decíamos antes, ¿no? En cambio, a la derecha tenéis a Jane Jacobs, que es una arquitecta neoyorquina que tiene un libro muy conocido de los años 60, de la muerte de la ciudad americana, y ya la imagen es diferente, ¿no? Ella está en medio de la gente. Lo que nos decía de forma muy resumida Jane Jacobs es que para diseñar una ciudad, estamos en el cómo, lo último que uno debería hacer es subirse a una nube. Lo que uno debería hacer es una inmersión en aquella realidad urbana. Lo que uno debería hacer es pasearse por la ciudad, conocerla, hablar con gente que la utiliza, reproducir los itinerarios de esta ciudad y, por lo tanto, desde el diálogo, la participación, llamémoslo como queramos, solo desde esta aproximación uno puede construir una ciudad adecuada a las necesidades de la población. Y añadía, y esto nos vuelve a conectar con lo que decíamos hace un momento, y además haciéndolo así uno consigue pasar de aquella ciudad lecorbusiana, que con toda su grandeza arquitectónica son solo líneas, son solo piedras, a un diseño de la ciudad que tiene en cuenta que en la ciudad, cuando uno diseña la ciudad, tiene que tener en cuenta elementos de seguridad y que según cómo estén trazadas las calles o donde estén los comercios, va a haber más o menos luz y esto va a redundar en temas de seguridad, que tiene que ver con el desarrollo económico y con el modelo de desarrollo económico que queremos promocionar, que tiene que ver con la educación de los niños y cómo ellos utilizan la ciudad, que tiene que ver con, obviamente, la calidad de vida, que tiene que ver, por lo tanto, con muchos otros aspectos y que, por lo tanto, solo, como hace Jane Jacobs, mezclándose con esta realidad y escuchando las múltiples voces que tienen algo que decir sobre ella, asume la complejidad, ¿no? Y finalmente acabo la última imagen con las conclusiones en las que yo reivindico una doble línea de trabajo, por decirlo de alguna forma. A ver, para profundizar en la democracia y en la participación, yo creo que en primer lugar hay que hacer una cosa que no hemos citado explícitamente, que es recuperar la política. Es decir, lo que democratizamos es la política. Si la política está desacreditada, si la política es algo odioso, entonces difícilmente hay nada a democratizar, ¿no? Y para recuperar la política, yo os hago una propuesta un poco provocadora. En primer lugar, no podemos frivolizar y hay que reconocer que la política está hecha para decepcionar a los ciudadanos. Entiendo que es una forma un poco extraña de acabar, ¿no? Hemos tendido a pensar que la política está para satisfacer, como si fuera un centro comercial, las demandas y las expectativas de los ciudadanos. Y la política se ejerce en situaciones de legítimo conflicto entre gente que le gustaría que la carretera pasara por un lugar y gente que quisiera que pasara por otro, entre gente que quiere el agua que aparece en esta fotografía para regar y gente que preferiría que el agua se quedara en el río para mantener caudales ecológicos. Por lo tanto, la política se da en situaciones de conflicto y la política de infraestructuras o la política hídrica siempre acaba decepcionando a parte de los diferentes actores, porque otra cosa es imposible. Tú no puedes satisfacer
las expectativas, como si fueras un centro comercial, de agricultores, industriales y ecologistas al mismo tiempo cuando haces una política de agua. Por tanto, hay que, en primer lugar, reconocer de qué estamos hablando. Pero, en segundo lugar, también es cierto que en el siglo XXI lo que no puede hacer la política es decepcionar a los ciudadanos de cualquier forma, o decepcionarlos y simplemente decir, bueno, os decepciono por ordeno y mando. Entonces, lo que hay que trabajar es cómo ganamos la legitimidad suficiente para decepcionar a los ciudadanos y que estos lo entiendan. Y esto se hace, no entro ahora en palabras técnicas, cuando estos ciudadanos aceptarán la decepción de una política hídrica que no satisface el 100% de sus expectativas, cuando, como mínimo, haya una información, una transparencia, cuando se les escucha, cuando son capaces de hacernos llegar preguntas, cuando se les responde, cuando hay rendición de cuentas. Es decir, cuando ponemos en un paquete todo esto que luego hemos ido llamando participación, acceso abierto, transparencia, buen gobierno, etcétera, etcétera. Por tanto, yo diría que la participación forma parte de esta necesidad en una sociedad más sofisticada de, en primer lugar, reconocer que la política es decepcionante, pero que si la sabemos hacer con debate público, la podremos hacer. Y las dos imágenes que os ponía, no las voy a explicar, pero simplemente eran para ilustrar que se puede hacer. Y en este caso son dos ejemplos de la época en la que estaba trabajando en la Generalitat en temas de política participativa y elaboramos los planes de gestión de agua. Según Directiva Marco Europea, en el año 2009 se tenían que aprobar los planes de gestión de agua. Una política muy polémica, muy conflictiva, muy difícil. En Cataluña se hizo con mucha participación y en el 2010 se aprobaron los planes de gestión. No con el entusiasmo y el aplauso de todos los actores, pero sí con el reconocimiento de los actores de que aquellos eran los planes que podíamos aprobar. En el resto de autoridades hídricas de España, hasta el 2013 no se han empezado a aprobar planes de gestión. Entre otras cosas, esta es mi interpretación, porque se han hecho con muy poca participación. Vuelvo al inicio. ¿Por qué necesitamos participación? Para aprobar los planes de gestión de cuencas y que sean aceptables para el conjunto de los actores, ¿no? Y el segundo ejemplo es la imagen y la maqueta de una prisión, la prisión de Lledoners. También una decisión que llevaba muchos años bloqueados. En Cataluña tenemos competencia en prisiones, pero no se podían hacer prisiones porque generaban muchas resistencias ciudadanas y abordamos un proceso de deliberación, de participación que duró un año y a partir de este proceso en el cual nos preguntábamos dónde colocamos las malditas prisiones, que nadie quiere tener cerca de su casa, pues acabamos construyendo cuatro prisiones nuevas. Tanto, ¿por qué queremos participación? Vuelvo al principio. Pues también para poder construir aquellas prisiones que consideramos que en una política penitenciaria necesitamos. El último mensaje, por lo tanto, es difícil, pero es imprescindible y yo creo que se puede hacer y que merece mucho la pena trabajar en esta dirección. Y nada, lamento haberme alargado un poco. Gracias. Gracias, Joaquín. Teníamos un tiempo justo para un par de preguntas. Pues si alguno se quiere animar y si no, cedo la palabra a Gochón Bernaborla para que os explique un poco más cómo va a funcionar la sesión. ¿Alguna pregunta? No sé cómo estamos de micrófono. Sí. Sí. Pregúntese, sí. Gracias, muchas gracias. Muy bueno, me ha gustado muchísimo. Todo menos esta última precisamente. Decepción. Ahí se vuelve otra vez al modelo ganar-perder. ¿Contra? Perdón. Se vuelve otra vez al modelo de ganar-perder. Las decepciones de unos, de los que pierden, y otros ganan. No, eso el modelo, a mí me parece que no. Ganar.
cuando hay comunicación, las expectativas de las personas cambian. Hay una modificación. Entonces hay que llegar a esa negociación creativa de intereses, donde ganan todos, más o menos. Gracias. Aquí había otra pregunta. Las anotamos y las respondemos todas seguidas, por favor. Aquí en primer fila. Hola, buenas. Quería hacer una pregunta un poquito a Josu y al compañero catalán. De alguna manera plantear como una de las razones principales por las que la participación no es muy asidua, muy participativa. Quería preguntaros qué opináis sobre el tema de la vinculación a la participación. Es decir, la desmotivación de las personas cuando ven que trabajan, participan. Aquí estamos un montón de personas que me imagino que muchos de ellos habrán pagado su estancia, su parking, su viaje hasta aquí, etcétera, pierden su mañana, dejan de trabajar. La pregunta es, después de todos esos procesos seguidos, como he dicho, la sobreoferta que tenemos de participación, ¿no será tampoco también un motivo de desmotivación en esa actividad el hecho de que veas que trabajas para que al final no sirva de nada y se haga siempre lo que digan los demás? O los de siempre, vamos. No, el hecho de la no vinculación, no total, porque no puede ser total, pero en algunos aspectos o con precondiciones condicionadas haría que la gente participara más cuando realmente se da cuenta de que importa lo que hacen. Gracias. Bueno, por orden, Joaquín, si quieres responder a la primera pregunta, por favor. Sí, a ver, intentaré ir rápido y por lo tanto también ser un poco simplificador y provocador o como mínimo no buscar una respuesta de compromiso, ¿no? Es verdad que el término decepción está buscado un poco para provocar, ¿no? Pero sí que es cierto que la política es siempre una situación de grises en la que nadie gana y nadie pierde todo. Por lo tanto, cuando digo decepción es que todo aquello que pido no se me puede otorgar a través de la política porque tengo que llegar a algún compromiso con alguien, ¿no? Y en este sentido estaría de acuerdo en la idea de que la decepción puede generar esta lógica del ganador-perdedor. Ahora, dicho esto, también creo, y simplemente lo dejo, no lo tengo muy pensado, pero lo dejo encima de la mesa, que la lógica del win-win, ¿no?, del ganador-ganador, la promocionan sobre todo aquellos que siempre ganan. Y que en realidad, aunque es verdad que hay matices, pero en política hay quien gana y hay quien pierde. Y esto es la esencia de la política. Y deberíamos mirar de equilibrar que lo que ganan unos y lo que ganan otros, ¿no? Pero negar que en política hay quien gana y quien pierde, me parece que acaba yendo siempre muy en favor de los que ganan. Porque dicen, no os preocupéis, aquí al final ganaremos todo. Pero mientras tanto hay algunos que siguen perdiendo porque son más débiles, porque sus voces son menos potentes, porque su capacidad de incidencia es menor, ¿no? Y por lo tanto, yo sigo recordando la idea de que podemos intentar repartirnos los beneficios, pero que al final en política hay ganadores y perdedores, que sé que es una visión más clásica de la política. Y en relación a la segunda, también con una respuesta un poco tajante, ¿no? Yo creo que la participación es vinculante, o debería ser estrictamente vinculante, cuando hablamos de democracia directa. Es decir, que ya sé que jurídicamente los referéndums o las consultas en la legislación española no son vinculantes. Pero esto, desde un punto de vista del pensamiento político, si queréis, es un sinsentido. Cuando uno hace una consulta o un referéndum, está trasladando la capacidad de decisión a los ciudadanos y, por lo tanto, es vinculante. En cambio, también de una forma tajante y, por lo tanto, no sé si un poco también provocadora, la mayoría de estos procesos de participación que acompañan a la toma de decisiones no son vinculantes. Yo creo que no deberíamos generar confusión con este tema. No son vinculantes, porque, yo decía, se trata de ayudar, de contribuir a la toma de decisiones, no de sustituir a la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que además, cuando esto no se deja suficientemente claro, se generan confusiones, se generan frustraciones entre algunos también que se deberían
que se deberían evitar, ¿no? Se trata de garantizar que todo el mundo será escuchado y respondido, pero no que todo lo que dirá será incorporado en la decisión, ¿eh? Entonces, creo que lo que debe ser vinculante es este compromiso, si quieres, ¿no? Un compromiso de escucharé todo lo que tengan que decir, lo procesaré, lo escucharé activamente, daré una respuesta. Esta respuesta a lo mejor es que sí, pero también puede ser que no, y entonces daré los argumentos por los cuales no he hecho caso a su aportación, ¿no? Pero fijaos, incluso estimular una participación vinculante, entendida como yo que he venido aquí a participar se tiene que hacer lo que yo diga. Esto incluso genera lógicas clientelares, o genera estas lógicas más parecidas a la del ciudadano idiota que no es capaz de debatir colectivamente y que solo reivindica lo suyo. Y acabo otra vez, perdonadme, no es pedantería, es que me gustan, con una cita de Aristóteles que me parece muy ilustrativa en este terreno. Él decía: ciudadano es aquel que sabe gobernar, por tanto que es capaz de participar en un espacio público y discutir sobre el agua, sobre los trazados, sobre el urbanismo, sobre las políticas ambientales, sobre lo que sea, pero añadía, ciudadano es aquel que sabe gobernar y sabe ser gobernado, porque entendía que al final del debate se tomaría una decisión que no sería de la plena satisfacción de nadie, y que por lo tanto, cuando uno va a un proceso participativo, también tiene que saber que no todo aquello que pueda pedir, incluso aunque gane en un espacio en el que hay unos cuantos participantes, tiene que llevarse a cabo. Tanto, si quieres, en un formato un poco tajante, es vinculante la democracia directa. Los procesos de participación que acompañan a la democracia representativa, yo creo que no deberíamos enredar a la gente diciendo que son vinculantes, porque no lo son. Bueno, yo no sé si mi opinión interesa mucho aquí, ¿eh? Yo estoy básicamente de acuerdo. A mí me ha parecido muy sugerente la intervención que has hecho, y la conclusión final la comparto. Es decir, que la idea de la decepción inevitable en política, no solamente para el ciudadano, y para el que se dedica más intensivamente a ella, para el político también, pero entendida en el sentido de que los objetivos que uno pretende alcanzar cuando se implica en política no se van a cumplir nunca al 100%, porque la idea de los ganadores y de los perdedores está latente efectivamente en este planteamiento, ¿no? Pero en política nunca nadie gana siempre y de manera absoluta. Se puede ganar en un episodio concreto, en un momento determinado, pero no de modo permanente y de modo sistemático. Entre otras cosas porque efectivamente cuando desde la sociedad se tiene la apariencia de que alguien gana siempre, hay que enjuiciar también la idea de que gana o no en función de los objetivos que tenía. Y seguro que si lo hablas con él te dirá que no, o sea, que no ha ganado siempre, ni mucho menos, ¿no? Es cierto que tenía objetivos mucho más ambiciosos que el que aparentemente pierde siempre, ¿no? Pero no ha ganado. Su idea no es la de que gana siempre al 100% de sus objetivos, sino que lleva también en su valoración final de lo que ha supuesto su implicación y su participación política, siempre lleva la idea de que la decepción ha estado presente, ¿no? Ha participado, pero se queda decepcionado en el sentido de que sus objetivos no siempre se han cumplido, ¿no? A mí me ha parecido muy sugerente la intervención. Ez dakit beste galderari bazagon, azkena izango da bestela ez gehasiko, La última pregunta, por favor. Luego tendremos tiempo de seguir profundizando en el tema. Es que ricasco. Bueno, más que una pregunta es una reflexión también lanzada, ¿no? En la línea de lo que estaban comentando ambos dos ponentes, y es que me pregunto si el exceso de democracia de la demos que comentaba Josu también no es populismo, no es demagogia, y si su defecto no es tiranía y dictadura. Y con eso enlazo también con lo que decía también Brugué, con el término aristotélico de prónesis o de prudencia, ¿no? Que debe de guiar cualquier decisión. Sí, no añadiré prácticamente nada porque estoy muy de acuerdo. En cambio, quizá haciendo más, yo aquí hoy estoy como profesor, ¿no? Hay un libro muy recomendable de un tal Todorov, que se llama Los enemigos íntimos de la democracia, que yo creo que básicamente plantea tu argumento, ¿no? Dice, hasta no hace mucho, los enemigos de la democracia eran externos, los enemigos de la democracia eran
pues los totalitarismos, el fascismo, lo que sea, ¿no? Dice, y desde hace algunas décadas los enemigos son internos, por eso enemigos íntimos de la democracia. Y cita tres cosas, ¿no? Dice, los enemigos internos de la democracia son el populismo, por lo tanto, líderes salvadores con simplificaciones que nos prometen soluciones mágicas que no existen, porque en realidad hay un elemento de excepción que la política no puede obviar. La tecnocracia, cuando trasladamos el poder al que sabe, y hemos tenido en Italia y en otros sitios algunas experiencias también en este sentido. Y la otra, el clientelismo, ¿no? El clientelismo entendido como este otorgar a los ciudadanos categoría de clientes más que de ciudadanos, y que por lo tanto que son ellos los que se convierten en la medida de cualquier elemento, ¿no? Entonces, fíjate que el argumento de este libro, muy interesante, tú lo decías, es que el populismo, la tecnocracia y este ciudadano convertido en cliente soberano de todo son los actuales peligros íntimos de la democracia. Bueno, eskerrik asko utziko diot hitza Gotzon Bernaulari. Gotzon, perdona que te hayamos comido parte de tu tiempo. Bueno, egunon guztioi, nire izena Gotzon Bernaula da, eta Innobasqueko gizarte berrikuntzako arloko programa zuzendaria naiz. Gure lana, gaur hasten dugun prozesu honetan, Eusko Jaurlaritzari laguntza ematea izango da prozesu honetan zehar. Prozesuan zehar, guk dinamizazioa, koordinazioa antolatuko dugu, eta baita ere, ekitaldi guztietan gertatzen diran ondorioak batuko duguz, landuko duguz, eta Eusko Jaurlaritzarekin batera zabalduko duguz herritarri guztiei. Baina lehenengo saio honetan egin behar duguna da prozesuari buruz hitz egin. Decía que nosotros como Innobasque, Agencia Vasca de Innovación, desde el ámbito de la innovación social estamos acompañando a las políticas públicas y a lo largo de este proceso que empieza hoy, porque esto es un proceso, no es una reunión, lo que vamos a hacer es acompañar al Gobierno vasco, tanto en la dinamización, en la coordinación de todas las sesiones que se vayan organizando, como en la recogida y elaboración de las conclusiones y también en la difusión, junto con el Gobierno vasco, de las difusiones de cada sesión a toda la ciudadanía. Bien, para empezar, yo os voy a contar el proceso, os lo voy a contar rápido, quiero que tengáis claro cómo hemos diseñado esto, porque como ha dicho el consejero, había varias formas de empezar este proceso y una de ellas podía ser poniendo un documento para el debate encima de la mesa. No, me siguen de ahí. Me siguen desde control, ¿no? Sí, está ahí. ¿Ponemos aquí? Vale. Había varias formas de empezar. Una era poniendo un documento encima de la mesa para el debate, pues no, decidimos que partíamos a un libro blanco de una hoja en blanco, y es lo que vamos a hacer. Bien, como ha dicho el consejero, el proceso que empieza hoy está dentro del programa de gobierno, dentro del programa de gobierno 2012-2016, que lleva el lema de compromiso con las personas. Está incluido, a ver si me pone la tecnología, llevamos una mañana con la tecnología buena. Está incluido la elaboración de un libro blanco y además de la elaboración también lleva el análisis de otras experiencias en el ámbito europeo, en el ámbito de la participación ciudadana, de tal manera que entre lo que seamos capaces de construir y lo que veamos que fuera ha funcionado, podamos poner en marcha o podemos co-construir junto con vosotros y con mucha más gente el libro blanco que se pretende. Bien, pero ¿qué es un libro blanco? Bien, como ya han venido diciendo tanto Joaquín como el consejero, es un documento que lleva propuestas de acción conjunta y específicas que hacen referencia a un tema determinado y que son de interés para la sociedad. Por lo tanto, estamos hablando de un libro que tenemos que construir, que va a tener que contener acciones concretas y compromisos. ¿Cuál es la diferencia entre un libro blanco y un libro verde? Bueno, pues un libro verde es un libro que se utiliza para la consulta, para el debate, para la discusión. Y un libro blanco, como ha dicho el consejero, es un informe de referencia que intenta resolver el problema o ayudar a la toma de una decisión.
¿Y para qué se usan los libros blancos? Pues sobre todo son son documentos que se utilizan para presentar las preferencias políticas, también para probar el clima de la opinión pública y para ver el impacto que pueden tener muchas veces previa a una legislación. Bien, ¿cómo hemos planteado, cómo queremos que sea nuestro libro blanco? Obviamente no podíamos hacer un libro blanco de participación ciudadana sin la colaboración, sin la interacción de los agentes, sin analizar nuestras convergencias, nuestras divergencias, sin comunicación, sin negociación, todas estas palabras. Somos conscientes de que si queremos construir y aprender algo, lo tenemos que hacer juntos y en colaboración. Pero también, como ha salido en las anteriores, mediante un replanteamiento de las relaciones con los diferentes agentes. Como ha quedado claro en el último debate, generando liderados compartidos, pero sin olvidarnos que cada uno tenemos nuestro rol, nuestra obligación, nuestro derecho. Con esto no pretendemos mezclar los derechos y las obligaciones de las instituciones, de los ciudadanos. Por lo tanto, vamos a hacer un libro de participación, pero respetando los derechos y las obligaciones de cada una de las partes. Y, sobre todo, lo que queremos es que sea un documento adaptado a nuestra realidad institucional, política, social, cultural, lingüística y, sobre todo, aprovechando todo lo que se ha hecho y todo lo que se está haciendo en Euskadi en el ámbito de la participación, que hay cosas muy interesantes y que tendremos que incorporar al libro blanco que vamos a trabajar. Bien, el libro pretendemos que sea teórico, correcto, pero sobre todo práctico, con acciones muy concretas y compromisos muy concretos. Y en el proceso, porque como hemos dicho, además de construir, tenemos que aprender y tendremos que colaborar y colaborando aprender. Bueno, pretendemos que todo este proceso que empieza hoy sea un proceso de empoderamiento y también de aprendizaje como ciudadanos. Queremos generar complicidades y sinergias. Queremos compartir significados y por eso a esta sesión de hoy le llamábamos compartir significados. Tenemos que empezar a hablar y aclarar qué es participación y qué no es participación, y por eso os hemos mandado las preguntas que queremos empezar a trabajar hoy con vosotros, porque va a ser la base del documento que va a dar pie a que podamos abrir este proceso a más agentes y a la ciudadanía. Bueno, como veo que Goizalde no consigue ni arriba tampoco, ¿cómo hemos organizado el proceso? Bien, en el proceso hay varias partes. Hay un equipo promotor, que está el Gobierno vasco, está la Dirección de Gobierno Abierto de la Lehendakaritza, está la Dirección de Coordinación y está la Dirección de Atención a la Ciudadanía, Innovación y Mejora de la Administración dentro del Departamento de Administración Pública y Justicia. Ellos son los promotores de este proceso, ellos son quienes van a liderar este proceso y también forman parte del equipo técnico en el que está Innovasque. Como os he dicho, un equipo que va a dinamizar, a monitorizar, a sacar las conclusiones y a difundirlas. Pero para dar transparencia a este proceso, para hacer red, porque ya ahora os explicaremos aquí, hoy no hemos invitado a toda la ciudadanía. Hoy estáis unas personas seleccionadas a las cuales os hemos invitado para empezar en esta primera sesión. Hemos creado un comité experto con agentes públicos y privados, de diferentes ámbitos, con diferentes visiones sobre la participación, con diferentes experiencias, con diferentes normativas. La idea es que este grupo, primero, nos acompañe a lo largo del proceso, no aportando contenidos, sino direccionando o reconduciendo los contenidos que vayan saliendo en cada uno de los procesos, viendo si vamos bien, si vamos mal, qué nos falta, qué nos sobra, qué tenemos que preguntar. Y para ello, el proceso va a ser siempre el mismo. Va a haber un grupo promotor que va a decidir siempre qué sesiones se van a hacer, en qué ámbitos. Va a haber un grupo de contraste que va a validar ese diseño. Va a haber unas sesiones presenciales. Hoy, si habéis visto el correo con la tercera pregunta, os vamos a decir, y a partir de ahora, sobre qué tenemos que hablar si queremos hablar de participación ciudadana. Por lo tanto, vosotros vais a marcar las pautas de este proceso, vosotros nos vais a decir si hay que hablar de ámbitos, si hay que hablar de canales o de qué hay que hablar. Y en base a eso diseñaremos un proceso completo en el cual invitaremos a diferentes personas, a diferentes agentes,
y también llevaremos este proceso de manera abierta a través de las redes sociales o de la página del Gobierno vasco. Después de cada sesión se hará un informe de conclusiones que se validará con el equipo experto que nos va a acompañar y, otra vez, el grupo promotor, que será el Gobierno, será quien convoque la segunda fase o la tercera o la que siga. Por lo tanto, como hoy la idea era empezar a construir de un ajo en blanco, pero construir un documento que fuese la base del proceso para que podamos abrirla a más agentes, a muchos más agentes, a muchas más organizaciones, aquí nos os hemos convocado hoy. ¿Quiénes estáis hoy y por qué os hemos puesto una etiqueta de color? Bueno, aquí estáis personas de 4 ámbitos que por eso os hemos pedido que os mezcléis en las mesas. Estáis las instituciones, estáis agentes especialistas, que entendemos que sois agentes que habéis tenido contacto con la participación, que tenéis experiencia y conocimiento. También está la ciudadanía organizada, están asociaciones, están colectivos, están ONGs, y también hay organizaciones de otros ámbitos, del ámbito educativo y de otros ámbitos. Por lo tanto, por eso os hemos marcado, cuando habéis entrado, cada uno lleváis un color que representa un poco en qué equipo jugáis para poder ahora, alrededor de una mesa, aportar vuestras diferentes visiones. ¿Y qué va a pasar después de hoy? Bueno, pues después de hoy, y por eso esto le hemos llamado significados compartidos, esperamos tener un documento de conclusiones donde tengamos una visión de las convergencias, pero también de las divergencias sobre la participación a través de las 3 preguntas que vamos a lanzar y donde vamos a tener unos ámbitos que necesitamos abordar. Y a partir de ahí vamos a abrir el proceso a diferentes ámbitos, a través de diferentes canales y también a toda la ciudadanía. Y seguiremos comunicando, convocando nuevas sesiones ya a nivel territorial o sobre temáticas concretas y con la incorporación de diferentes agentes. Entonces, por nuestra parte, este es el proceso. Yo os voy a pasar con Goizalde, que es quien va a estar conmigo a lo largo de todo el proceso y que os va a dar un poco las normas que solemos seguir cuando hacemos un proceso de co-creación de este tipo y os va a acompañar a lo largo de las preguntas. Eskerrik asko eta aurrera. Bai, orduan labur lanean hasi aurretik, guk joko arauak edo deitzen ditugunak azalduko dizkizuet, atzean dituzue gazteleraz, bi gauza. Lehenengoa, elkarri entzun, elkarrekin lan egin, gaurko jardunaldiaren eta prozesuaren lema elkarrekin eraikiza, eta azkenean honelako prozesu parte hartzaile batean, norberak badauka bere ibilbidea, bere eskarmentua, bere jakintza, baina erabili hori ondokoarekin lan egiteko eta horrela seguro asko jasotzen ditugun ondorioak aberatsagoak izango direla. Eta bestetik, saiatu aldu zuen neurrian arazoekin ez tematzen. Honelakoetan denoi pasatzen zaigu, hobetu beharrekoak, gaizki egiten ditugunak edo dituztenak gehiago ibiltzen garela hoiei buruz hitz egiten, etorkizunari edo erronkari buruz hitz egiten egon beharrean. Orduan, saiatu aldu zuen neurrian, begirada erantzunetan jartzen, baliabideetan jartzen. Aldez aurretik bidali dizkizuegu galderak, 3 galdera botako dizkizuegu, lehenengorako edo denborak doitzen joango gara, 25 minutu bat utziko dizkizuegu, gero 2. galdera egongo da, eta 3. galderarako mahai aldaketa bat proposatuko dizuegu, lantaldea aldatzeko. Ohar garrantzitsu bat, mesedez, mahai bakoitzean dituzue kartulina batzuk, idazkari bat izendatu behar duzue. Tenéis que nombrar una persona que haga funciones de secretariado en la mesa. Ya sé que es una tarea que a pocos nos suele gustar estar tomando nota, pero no vamos a poder lamentablemente estar en todas las mesas. Entonces, solo vamos a poder recoger en el informe de conclusiones aquello que esa persona se tome la molestia de escribir y redactar. Entonces, aunque es una tarea un poco penosa, porque en el fragor de la batalla de la conversación a nadie le gusta estar tomando nota, sí que os pediríamos, zuetako norbaitek ardura hori hartzen badu, gero guk kartulina horiek jasoko ditugu, eta ya sí vamos a poder hacer el informe de conclusiones lo más concreto y detallado posible. Y sin más, la primera pregunta ya la recibisteis en
en su momento por correo electrónico, pero 20-25 minutos para trabajar en qué es y qué no es participación ciudadana, zer da eta zer ez herritarren parte hartzea. Cuando queden 5 minutos para acabar, os avisaremos para que podáis ir cerrando la pregunta. Mila esker. Tenéis un servicio de café a los lados. ¿Se me oye? Tenéis un servicio de café que os podéis servir, levantar, mientras estáis trabajando sobre la pregunta. Tenéis café y agua. Eskerrik asko.